Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte del tema de emergencias obstétricas. Les doy la más cordial bienvenida. Nuevamente, en esta oportunidad, tengo la responsabilidad de poder dictar la clase del día de hoy. Soy la obstetra Luz Fabiola Garnique Quirós, ¿no? Quien de antemano les agradece por su participación. Y de esta manera vamos a poder continuar con la segunda parte, que es referente a la clave azul y la clave amarilla. Vamos a iniciar. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a conversar o más que todo explicar, ¿no?, acerca de la clave azul? Como bien sabemos, la clave azul se utiliza para todo lo que es referente a los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Los casos de pacientes que acuden a la emergencia por este tipo de patología, de preeclampsia, que presenten hipertensión crónica, ¿no? Que nosotros de por sí como personal de salud tenemos que conocer cuál es el manejo de una clave azul, en qué momento tenemos que activar la clave azul y cuál va a ser nuestra función como personal de obstetricia, y de la misma manera de todo el equipo multidisciplinario que va a formar parte de este tipo de situación, ¿no?, de este escenario. Siguiente, por favor. En relación a la introducción, para conocer un poquito a nivel general de cuál es la situación de los trastornos hipertensivos del embarazo, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, ¿no?, la preeclampsia ha sido un factor causal de un 25.7% de todas las muertes maternas. En Estados Unidos, por ejemplo, ha aumentado su nivel de incidencia con un 25% en las últimas 2 décadas. Se plantea, a la vez, que cada mujer que fallece por esta causa, por esta patología, de 50 a 100 de ellas padecen morbilidad materna extremadamente grave, ¿no? ¿Y qué podemos decir a nivel mundial? Que cada año los trastornos hipertensivos del embarazo van a representar unas 50.000 muertes maternas y aproximadamente unas 900.000 muertes perinatales. Entonces, ¿qué podemos interpretar nosotros con estos datos, con esta información? Que los trastornos hipertensivos del embarazo, aún a la actualidad, siguen siendo un factor preocupante en realidad para el sector salud, para la sociedad, porque cada vez van falleciendo mujeres por este tipo de patología, por esta complicación obstétrica que suscita, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que está sucediendo, no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa por la cual estas pacientes fallecen, ya sea en el hospital donde se atienden o en transcurso cuando son referidas a otro establecimiento? No hay un buen manejo, tal vez por parte del personal de salud, o tal vez es una paciente que no está concientizada lo suficiente como para acudir a un establecimiento de salud cuando presente alguno de los signos de alarma que nosotros le explicamos durante las atenciones prenatales. Entonces, en realidad, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué aún sigue pasando eso si de por sí todos nosotros como personal de salud estamos capacitados y conocemos de por sí el tema? Así como conocemos el tema de las hemorragias obstétricas, cuándo saber qué es una hemorragia obstétrica, qué es lo que relaciona, cómo podemos diagnosticar, manejar o tratar al paciente, de la misma manera tienen que ser los trastornos hipertensivos. ¿Ya? Entonces, eso en realidad es una pregunta como que aún queda en el aire, porque hasta la fecha, ¿no? Bueno, recién está empezando este año 2024, pero hasta el año pasado aún se han seguido presentando muertes maternas, ¿no? Siguiente, por favor. Esta complicación obstétrica genera de 3 a 22% de los embarazos. En el Perú, por ejemplo, nuestra incidencia va a ser entre un 10 a 15%, generalmente con mayor, se van a dar mayores casos en la costa que en la sierra, ¿no? Como ustedes ven, es totalmente diferente, porque el día anteayer, perdón, que hablamos justamente de las hemorragias obstétricas, ¿no?
y mencionamos, ¿no? Que en la parte de la sierra, en la zona rural en nuestro país, se da una mayor cifra, una mayor incidencia de los casos de hemorragias obstétricas. ¿Por qué? Porque justamente las personas, ¿no? Las que viven en esas zonas rurales del Perú, están acostumbradas, ¿no? A dar un parto domiciliario, que en realidad eso ya hace muchos años se daba con mayor recurrencia. Si bien es cierto, ya en la actualidad ha ido disminuyendo, pero aún se sigue dando. Y muy independiente de que sean partos domiciliarios, colegas, también está el hecho que presentan múltiples factores de riesgo este tipo de pacientes que viven en las zonas rurales, más que una paciente que vive acá en la zona de la costa, ¿no? Como bien conocemos, las pacientes de estas zonas tienden a tener bastantes hijos y son bastante jóvenes. Ustedes van a encontrar mujeres de 30, 32 años, ¿no? Y ya tienen 5 o 6 hijos. O que llegan a los 40 y ya algunas llegan hasta 9 hijos, ¿no? Entonces, en realidad, son cifras bastante alarmantes que los embarazos se dan así de una manera bastante repetitiva en estas pacientes. Y más aún que muy aparte de presentar factores de riesgo, no llevan un adecuado control prenatal, no llevan un buen embarazo. ¿Por qué? Porque no tienen una alimentación adecuada, no tienen los cuidados que se requieren durante el embarazo, ¿no? Entonces, en realidad, estas pacientes son una bomba de tiempo. Por eso, en estas zonas, casi la primera causa de mortalidad o la que se da con más incidencia son las hemorragias obstétricas, ¿no? Las hemorragias obstétricas porque se dan los casos más de atonía uterina, de retención placentaria, hasta de rotura uterina puede presentarse con estas pacientes. ¿No ven que ya la gran multiparidad que pueden tener alguna de ellas va a llegar un momento en que el músculo uterino ya no va a poder soportar más, ¿no? Y se puede romper en cualquiera de esos embarazos que presenten. En el Perú, la segunda causa de muerte materna se considera los trastornos hipertensivos del embarazo con un 32%, y en la Dirección de Salud de Lima, ¿no? Es la primera causa de muerte entre el periodo 2000 a 2009 con el 33%. ¿Y qué nos indica el Instituto Materno Perinatal? Que también se consideró como primera causa de muerte materna entre los años 2003 y 2013 con un 43%. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de las definiciones o los conceptos generales que nosotros tenemos que conocer en relación a esta clave azul. ¿A qué nosotros nos vamos a referir cuando decimos que es una gestante hipertensa? ¿No? Es una gestante hipertensa a quien se haya encontrado, no es que decir que ustedes como personal de salud hayan encontrado a la gestante una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, tomada por lo menos en 2 oportunidades con un intervalo mínimo de 4 horas sentada y en reposo. Eso sí es bueno aclarar, porque en algunas oportunidades, ¿no? Podemos tomar la presión arterial a una puérpera, por ejemplo, ¿no? Que recién ha dado a luz, está dentro de las 24 horas postparto, y a veces puede hacer que tomemos la presión arterial cuando la paciente está echada, ¿no? Y a mí me ha pasado en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tomé la presión arterial, me acuerdo, a una puérpera que justo había dado a luz, no recuerdo cuántas horas habían pasado, pero recién estaba dentro de las 24 horas. Le tomé la presión arterial y tenía 140/90 en el brazo derecho. De ahí le tomé en el brazo izquierdo y tenía 130/80. Bueno, informé al médico de guardia, ¿no? Porque, bueno, me llamó la atención porque vi cómo estaba su presión arterial de esa paciente antes de dar a luz y cómo la han estado monitorizando durante las primeras horas del puerperio, y había una diferencia bastante alta, ¿no? Entonces, bueno, informé todo, ¿no? Le volvieron a tomar la presión, pero la paciente la sentaron.
¿no? Le dijeron, ¿sabe qué, señora? Siéntese. La sentaron y le tomaron la presión arterial. ¿Y qué creen? La presión totalmente era diferente. No era 140, no era 130, tenía 160 de presión o 110/70. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿no? Es la primera observación que uno tiene como profesional para que ya no lo vuelva a cometer más adelante. Entonces, esa hay que tener bastante claro, ¿no? Que a veces tomamos la presión cuando la paciente está echada, ¿no? Hay que tomar la presión arterial cuando la paciente está sentada, el brazo que no esté colgando, porque a veces se ve que se toma la presión ahí con el brazo colgando de la paciente, ¿no? Y ahí ponen el tensiómetro, el brazalete, le ponen en el brazo. No, el brazo tiene que estar apoyado en una superficie homogénea, ¿no? Descansando el brazo para de esta manera poder hacer la correcta toma de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, una vez que tomemos nosotros la presión arterial y se genera un valor, por ejemplo, ¿no? Que tenga 130/90 o 140/90, como nos dice acá el concepto, nosotros no podemos ya prácticamente diagnosticar en ese momento de que ya es una preeclampsia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mismo concepto nos dice, gestante a que se ha encontrado que presente una presión arterial de 140/90, ¿no? Tomada en por lo menos 2 oportunidades, que tienes que tomar la presión en 2 oportunidades en un intervalo de tiempo de 4 horas y que esté sentada, como vuelvo a repetir, y en reposo, ¿no? En reposo, obviamente nos referimos a que a veces las pacientes vienen corriendo, ¿no? Para tal vez durante el control prenatal, ¿no? Que a veces se acaban las citas y quiere que la atiendan ese día o en ese turno, ¿no? Y la paciente viene corriendo para no perder su cita y está agitada. Entonces ahí no le puedes tomar la presión, al menos que descanse unos 10 minutos para que puedas hacer una toma correcta de la presión arterial, ¿sí? ¿Qué más indica? Que en casos que la presión arterial diastólica sea mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, no será necesario repetir la toma para confirmar el diagnóstico. Esa es una situación excepcional, ¿no? Obviamente, si yo encuentro la presión diastólica en ese valor que esté mayor o igual a 110, ya no va a ser necesario que espere 1 hora, 2 horas o 4 horas para volver a tomar la presión y confirmar, ¿no? Si verdaderamente esta paciente se va a complicar o es una preeclampsia, ¿no? Si ya obviamente, si ya prácticamente me está dando una cifra mayor o igual a 110, ya es un signo de alerta que ya prácticamente me está confirmando el diagnóstico que esta paciente no es una presión alta pasajera y es una posible preeclampsia, ¿ya? Entonces ahí yo tengo que actuar. Tengo que tomar una decisión, un manejo respectivo con esa paciente. La proteinuria. La proteinuria, como bien sabemos, es la presencia de proteínas en orina de 24 horas con un valor mayor o igual a 300 miligramos, ¿no? O también puede ser la presencia de proteinuria de 2 cruces al usar una tira reactiva o que presente una cruz con lo que es el ácido sulfasalicílico, ¿no? Tomada en 2 muestras de orina al azar con por lo menos 4 horas de diferencia o con un cociente de proteína urinaria o creatinina urinaria mayor o igual a 0.3. Aquí hay diferentes opciones como para poder realizar la toma de proteinuria y justamente te lo mencionan en este concepto que acabo de mencionar, ¿no? Uno le puede hacer la evaluación de proteinuria en 24 horas a tu paciente. Tienes que ir recolectando la orina a tu paciente durante 24 horas. Si el resultado de esa orina de 24 horas es mayor o igual a 300 miligramos, es un examen de proteinuria positivo. O la otra opción, ¿cuál sería? ¿No? Que uses una tira reactiva, las tiras reactivas que vienen de 11 parámetros, ¿no? Las que vienen en un frasquito, ¿no? Donde te indican los colores, si es una cruz, 2 cruces, etcétera. Si le realizas ese examen con tira reactiva, que lo puedes realizar en el consultorio tranquilamente, no solo con la orina de la paciente, y te sale 2 cruces, también es un examen de proteinuria positivo.
Y la tercera opción es que ya lo haga básicamente lo que es laboratorio, ¿no? ¿Con qué? Con lo que es el ácido sulfasalicílico. Y sospecha de proteinuria, ¿qué decimos cuando es una sospecha de proteinuria? Cuando hay la presencia de proteínas de una cruz al usar la tira reactiva, o que en el resultado haya trazas con el ácido sulfasalicílico en una orina tomada al azar. Y si en caso fuera una sospecha de proteinuria, hay que repetir la prueba a las 4 horas y realizar un seguimiento de la proteinuria en las próximas 24 horas. ¿Ya? Entonces eso suele pasar también, ¿no? Con la tira reactiva que les estoy explicando, que viene de 11 parámetros, ¿no? Las que agarramos en el frasquito de orina, agarramos la tira, lo remojamos, unos 10, 15 segundos, lo sacamos, esperamos unos minutos, ¿no? A que seque bien y de esta manera vamos a leer el resultado, ¿no? Si en esta tira reactiva sale una cruz, ¿no? Entonces, o trazas, ¿no? Que prácticamente vendría a ser una sospecha de proteinuria, hay que considerar de que esa paciente tendría que tomarse un examen de proteinuria a las 24 horas, ¿no? Durante 24 horas. Y que recolecte su orina. Muy bien. Siguiente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que debemos de conocer de la preeclampsia? Hay factores de riesgo moderado, factores de alto riesgo. Dentro de los factores de riesgo moderado tenemos el primer embarazo, ¿no? Toda paciente que es primeriza, que es primigesta, es un factor de riesgo de por sí. Pacientes muy jóvenes o con edad materna avanzada, ¿no? Pacientes adolescentes o mayores de 35 años, también se considera un factor de riesgo moderado. Periodos intergenésicos mayores a 10 años, ¿no? A veces hay gestantes que su segundo embarazo, ¿no? Y tal vez el primer embarazo fue una cesárea y el segundo embarazo lo está teniendo después de 10, 15 años. Es como si fuera una primeriza, como si fuera una primigesta, por el periodo intergenésico largo que ha presentado esa paciente. Y así de la misma manera que presente un índice de masa corporal mayor o igual a 35 en la primera consulta prenatal. Embarazo múltiple, ¿no? Los embarazos múltiples, los embarazos gemelares son factores de riesgo para presentar preeclampsia. Y antecedentes familiares. Muchas veces la mamá puede ser que sea hipertensa crónica, ¿no? De la paciente, o asimismo también que la paciente haya presentado en su embarazo anterior preeclampsia, también es un factor de riesgo alto para que en la gestación actual también pudiera presentar. Y dentro de los factores de alto riesgo tenemos a los trastornos hipertensivos en embarazo anterior, como acabo de mencionar, enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace la preeclampsia, uno de los factores o de las causas que ocasiona es el daño renal, ¿no? Ataca principalmente el riñón. ¿Por qué creen que la paciente no orina? Hace un cuadro de oliguria, ¿no? Entonces, la patología más compleja que puede ocasionar al riñón debido a la preeclampsia es la glomerulitis, ¿no? Ya hace daño prácticamente al riñón. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente. La enfermedad autoinmune, ¿no? La enfermedad como el lupus eritematoso sistémico o el síndrome antifosfolipídico, ¿no? El famoso alas de mariposa, que se forman en la parte del rostro, que es el lupus. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la hipertensión crónica. Se considera paciente de alto riesgo si presenta un factor de alto riesgo o dos de riesgo moderado. ¿Sí? Tener en cuenta. Siguiente, por favor. Y la fisiopatología y la etiología de la preeclampsia en sí, la etiología hasta el momento es de origen desconocido, ¿no? Ya que se considera a la preeclampsia en realidad de origen multifactorial, que en realidad puede ser causada por diferentes factores. Por ejemplo, en relación a los factores genéticos,
¿no? A los factores inmunológicos, inflamatorios maternos. ¿Qué es lo que se va a dar? ¿Por qué se va a dar la preeclampsia? Porque hay una falla en la implantación, porque no hay una migración adecuada en la segunda etapa del trofoblasto, porque hay un daño endotelial, ¿ya? Entonces, por eso se va a originar la preeclampsia. ¿Qué más? Porque hay una intolerancia inmunológica entre los tejidos maternos, entre los tejidos paternos, placentarios y fetales, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Que en algunas oportunidades tal vez la pareja de la paciente actual no es la misma pareja con la que tuvo su primer hijo. Tal vez es una nueva pareja y puede haber una incompatibilidad, ¿no? De los genes del papá que pueden condicionar a que la presión arterial se eleve y que se desarrolle esta complicación que es la preeclampsia. Hay un cuadro de una isquemia tisular, hay daño al tejido, donde se da que el endotelio se activa debido a un daño endotelial generalizado, y como hay un daño endotelial, ¿qué es lo que va a ocasionar como consecuencia? Va a haber un vasoespasmo, un escape capilar y una activación de las cascadas de la coagulación. Y cada uno de estos factores va a ocasionar también sus propias consecuencias, como por ejemplo, en el caso de un vasoespasmo va a ocasionar una isquemia renal, un daño hepático, ¿no? Que va a ocasionar la distensión de la cápsula de Gibson, un cuadro de hipertensión arterial, un abrupto placentae, ¿no? Recordemos que en la preeclampsia una de las cosas que va asociada es la placenta, el desprendimiento prematuro de placenta. El escape capilar, ¿no? Que se va a dar por la presencia de proteinuria, va a haber edema y una hemoconcentración. Y por último, en relación a la activación de las cascadas de coagulación, se va a dar un cuadro de trombocitopenia. Siguiente, por favor. Dentro de la falla de la placentación, como bien hemos mencionado, hay un remodelado endovascular que se va a dar de manera defectuosa, ¿no? Este remodelado endovascular va a ocasionar que hay una reducción de la perfusión uteroplacentaria, ¿no? Y así mismo que hay un cuadro de hipoxemia generando un estrés oxidativo. Cuando se genera este estrés oxidativo, va a ocasionar una activación de las células endoteliales y asimismo va a ocasionar una respuesta inflamatoria sistémica. Siguiente. Dentro de la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo, vamos a tener los que se van a dar a continuación. Tenemos lo que es la hipertensión crónica, la hipertensión gestacional, la hipertensión sobreañadida preeclampsia, ¿no? Que es lo que vamos a conocer cada uno de estos conceptos. Iniciamos con lo que es una hipertensión gestacional, ¿no? La hipertensión gestacional va a ser la elevación de la presión arterial que va a estar en ausencia de proteinuria, ¿no? En ausencia de proteinuria en toda gestante después de las 20 semanas de gestación o diagnosticada por primera vez en el puerperio. ¿Cómo lo interpretamos mejor este concepto? Si yo tengo una gestante, la voy a evaluar, le voy a tomar su presión arterial. Esta gestante tiene 22 semanas de gestación, ¿sí? Tiene 22 semanas y le tomo la presión arterial y la presión arterial está elevada. Le realizo un examen de proteínas con tira reactiva, con ácido sulfasalicílico, como ustedes deseen. Y sale negativo. No hay proteínas en orina, hay ausencia de proteínas. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? Sería una hipertensión gestacional, ¿no? Una hipertensión. Es como cuando nosotros realizamos los controles prenatales, ¿no? Y la presión arterial de la paciente está en 160, 90-50, 150, 90-60, ¿no? Que son los valores a veces que manejamos durante las atenciones prenatales y que en un control prenatal que tú le realices tenga 130, 90. Entonces, ¿la presión cómo está? Está elevada, ¿no? Entonces está elevada, ya te entra la sospecha.
Tú le preguntas a la paciente, señora, ¿tiene alguna molestia? ¿Le duele la cabeza? ¿Presenta mareos? ¿Zumbido de oídos? ¿Visión borrosa? La paciente te va a responder posiblemente que no tiene ningún tipo de molestia, que está al parecer tranquila, pero la presión ha subido, ¿no? No ha subido tal vez en los estándares que podríamos confirmar de que sea una preeclampsia, pero sí ha elevado a comparación de su presión arterial basal, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es saber diferenciar los conceptos y la clínica de cada paciente para de esta manera poder determinar el diagnóstico que tiene. ¿Ya? Entonces, la presión arterial subió un poquito, pero no hay proteinuria, entonces sería una hipertensión gestacional. O que la paciente esté en la etapa de puerperio, recién ha dado a luz, tiene 2 horas de puerperio inmediato. Le tomo la presión arterial y también tiene 130/90, está algo elevada. Le realizo proteinuria, es negativo. Entonces es una hipertensión gestacional. Hipertensión gestacional. ¿Ya? ¿Y la preeclampsia qué es? Es un trastorno, una complicación de la gestación que se va a presentar después de las 20 semanas. Esta preeclampsia va a ser caracterizado por un cuadro clínico, que es de hipertensión arterial elevada más presencia de proteínas en orina. Y se va a subclasificar en 2 tipos. 1 va a ser la preeclampsia leve y 2 la preeclampsia severa. Si bien es cierto, ya no se llama con estos nombres, ya no se dice preeclampsia leve, preeclampsia severa, ya se dice preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad, ¿no? En relación al primer concepto, ¿no? ¿Cuándo decimos que es una preeclampsia sin criterios de severidad? Es aquella que va a presentar una presión arterial sistólica menor a 160 y una presión arterial diastólica menor a 110 y una proteinuria cualitativa de una cruz, ya sea en ácido sulfasalicílico o en tira reactiva. O que sea una proteinuria cuantitativa mayor a 300 miligramos y menor a 5 gramos en orina de 24 horas. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos preeclampsia severa o con criterios de severidad? A toda paciente que se le haya tomado la presión arterial y que se haya encontrado un valor de una presión de 160/110. Y asociado a eso, que la paciente presente daño en órgano blanco, así tenga o no tenga presencia de proteínas en orina. Me explico, ¿no? Paciente que yo evalúo y le encuentro una presión de 160/110, le realizo su examen de proteínas y sale negativo. Sin embargo, la paciente me refiere, tengo obstetra, tengo dolores de cabeza, me siento mareada, me zumban los oídos, veo borroso, ya está viendo una posible evidencia de daño en órgano blanco. O que la paciente te diga, me duele mucho la parte derecha de la barriga, la parte superior, donde está el flanco derecho, ¿no? A nivel del flanco derecho. ¿Qué parte está ahí? Está el hígado. Entonces posiblemente ya esté viendo daño hepático, ya se está distendiendo posiblemente la cápsula de Glickson, ¿no? Entonces ya hay señales de por sí, que no solamente es la presión arterial que se está elevando, sino que ya está involucrando a diferentes órganos y los está dañando. A eso consideramos una preeclampsia con criterios de severidad. Y si fuera el caso, ¿cuál sería el manejo? Terminar el embarazo de manera inmediata. Esa paciente ya no tiene que estar hospitalizada, ya no tiene que estar en observación o seguir monitorizándola o darle chance vaginal, ¿no? A que arranque su trabajo de parto. No, ya en ese tipo de escenario se termina la gestación, que obviamente va a ser una cesárea de emergencia, ¿no? Una cesárea de emergencia. Siguiente, por favor. La hipertensión crónica va a ser toda presión arterial que va a ser diagnosticada a partir
o antes de las 20 semanas de gestación, previa al embarazo, ¿no? Es decir, que toda gestante que antes de salir embarazada haya presentado un cuadro de hipertensión, haya sido hipertensa, entonces se considera como una hipertensa crónica. También se le considera en pacientes, ¿no?, que no tuvieron control prenatal, cuando los valores de la presión arterial no se controlan pasadas las 12 semanas del parto. También lo vamos a considerar de esa manera como hipertensión crónica. ¿Y qué significa hipertensión crónica más preeclampsia sobreañadida o sobreagregada? Que es toda gestante que presente un cuadro de hipertensión crónica y luego de las 20 semanas de gestación presentan proteinuria o una presión arterial elevada en relación a la presión arterial basal, o que haya compromiso de órgano blanco producido por preeclampsia, ¿no? Vamos a interpretar mejor ese concepto si tal vez no lo han entendido. Tengo una gestante que tiene más de 20 semanas ya, que tenga 25 semanas de gestación, pero esta gestante, antes del embarazo, antes que salga embarazada, o antes de las 20 semanas, cualquiera de los dos escenarios, ya tenía presión alta, o sea, ya tenía esa patología, pero solo era presión alta, nada más, ¿ya? Entonces, ya tiene ahora 25 semanas, y aparte de que la presión está elevada, también ya hay presencia de proteínas en orina, o también puede estar asociado este cuadro clínico a que haya ya daño de órgano blanco, ¿no? Que fue lo que mencionamos hace un momento. Dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, etc. Entonces, eso se considera una hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Siguiente. Dentro de los signos y síntomas de alerta que hay que tener presentes son: 1, la elevación de la presión arterial, que sea mayor a 30 milímetros de mercurio, o que la presión arterial diastólica sea mayor o igual a 15 milímetros de mercurio con respecto a las presiones basales encontradas en su control prenatal. Cuando nosotros realizamos una atención prenatal y vemos el carnet perinatal, ¿no?, hay que diferenciar cómo ha estado yendo la presión arterial de esa paciente durante sus atenciones prenatales. Posiblemente esa paciente haya iniciado su primer control con una presión de 90/60. Siguiente control, también la misma presión. Tercer control, ya tuvo 90/50. Cuarto control prenatal, tuvo 100/60. ¿Ya? Quinto control prenatal, tuvo 120/80. Entonces, ¿qué está pasando? Si esa paciente me empezó con 90/60, bueno, de ahí subió a 100/60 y ahora me está subiendo a 120/80 de presión arterial, no es algo que sea normal. Pero obstetra, cuando es preeclampsia, todavía se considera preeclampsia a partir del 140 como presión arterial. Sí, o sea, son cifras referenciales que nos dan en los casos de preeclampsia, pero ya de por sí la presión arterial está alterándose. Por más que la paciente esté estable, esté tranquila, te diga que no tiene ningún tipo de sintomatología, que el examen de proteínas sea negativo, pero ya te está dando una señal. Si nos basamos en relación a la presión arterial basal, ¿cuál era su basal esta paciente? 90/60. Y ahora tiene 120/80. Ha incrementado la presión, tanto en presión arterial diastólica como en la presión arterial sistólica. Entonces, hay la posibilidad de que esta paciente pueda condicionar o es candidata a que desarrolle una preeclampsia. Que se presente edema de miembros inferiores por encima de 1/3 inferior de la mano, caras o un edema generalizado, el clonus, ¿no? Todo se edematiza. El incremento súbito de peso. Por eso, justamente en la tarjeta de control, ahí nos indica un gráfico en la misma tarjeta para ir viendo
cómo va evolucionando el peso de esa gestante. ¿Cuánto es la ganancia que está teniendo? Si está ganando peso o está perdiendo peso o se sigue manteniendo igual. Entonces hay que ver eso, ¿no? Cuando hay un incremento que esa paciente en un mes, ¿no?, me haya subido 3 kilos o 4 kilos, entonces no es algo normal. Está ganando demasiado peso. También es un factor de riesgo. Náuseas, vómitos, epigastralgia, dolor en el hipocondrio derecho, como bien mencioné, también son signos y síntomas de alerta que prácticamente nos están alertando de que esta paciente está presentando una complicación. Y oliguria, que no orine. Tu paciente no orina, por eso tenemos que calcular el volumen urinario, ¿no?, de la paciente. Siguiente. La importancia de la presión arterial media, que tenemos que saber cómo la tenemos que sacar, que tenemos que tenerlas presentes para sacar. ¿Cómo se saca la presión arterial media? Presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica por 3, ¿no? Tenemos que saber. La presión arterial media va a ser el resultado de la relación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. ¿Qué es lo que va a medir? El flujo de sangre en los órganos vitales. Dentro de los valores patológicos que se pueden encontrar en una presión arterial media es que tenga una presión arterial de 85/90. Una presión arterial media, estamos hablando, ¿ya? En el segundo trimestre. En el tercer trimestre, que tu presión arterial media sea mayor a 106 en el parto y en el puerperio, es considerado patológico. Y asimismo que hay un aumento de 20 milímetros de mercurio sobre los valores basales. Siguiente. Hay que recordar, colegas, sobre la presión arterial media, que tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre de gestación va a existir un descenso de la presión arterial de 10 milímetros de mercurio. Otros autores, ¿no?, en relación a este tema mencionan que hay un decrecimiento, ¿no? Baja la presión arterial en el primer trimestre, que puede ser de 10 a 15 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y 20 milímetros para la presión arterial diastólica. De la misma manera, las cifras tensionales para el primer trimestre son generalmente de 120/80, no van a definir en su totalidad un diagnóstico de hipertensión arterial crónica, pero sí pueden establecer un riesgo para la aparición y determinan un seguimiento estricto de una posible preeclampsia. Siguiente. La proteinuria en la gestación, ¿no?, es como ya hemos mencionado en las diapositivas anterior, que va a ser la presencia de proteínas más de 300 miligramos en una orina de 24 horas, que ha recolectado la misma paciente. Que las muestras aleatorias que se pueden dar pueden ser no concluyentes, e incluso hay estudios en donde se ha valorado que la proteinuria puede manifestarse de forma variable en el día y en algunos pacientes hasta con un ritmo circadiano. Es importante conocer que la proteinuria va a aumentar en el embarazo porque va a existir un incremento de la tasa de filtración glomerular unido a una disminución de la tasa de reabsorción tubular, ¿no? Es lo que nos brinda como concepto acerca de la proteína en orina. Siguiente. Y el ácido sulfasalicílico, ¿no?, que está a una concentración del 3%. Este examen justamente es el que les estoy mencionando de que se realiza en laboratorio, ¿no? Aquí, como ustedes están viendo, los tubos de ensayo se utilizan para realizar esta prueba, ¿no?, en donde básicamente la maternidad de Lima que menciona que se realiza la prueba con este ácido sulfasalicílico en una concentración del 3%, mezclando 1 mililitro de este ácido sulfasalicílico en un frasco oscuro con 1 mililitro de orina de la paciente. Esto se centrifuga, ¿no?, a 1 hora aproximadamente y se toma muestra de esta combinación.
Se va a tomar una muestra, se va a dejar reposar por 5 minutos y luego se realiza la lectura. De esa es la forma que se toma el examen de las proteínas en orina con este reactivo. Y acá, por ejemplo, este primer tubo de ensayo que vemos acá, ¿no? Es una coloración bastante transparente, ¿no? Sin ningún tipo de turbulencia, de turbidez en la mezcla, lo cual indicaría que es una proteinuria negativa, ¿no? Que no han encontrado proteínas en esta orina. Aquí en el segundo es de una cruz, al parecer, donde hay una turbidez perceptible, ¿no? Pueden ser trazas, que como bien decimos en la diapositiva anterior, trazas nos indica que es una sospecha de proteinuria. Y si yo tengo una sospecha de proteinuria, ¿qué es lo que tengo que realizar? Repetir la prueba a las 4 horas o de esa manera considerar el hecho de realizarle un examen de proteínas en 24 horas a mi paciente. Ese tercer tubo de ensayo nos indica, ¿no? Básicamente que haya 2 cruces de proteínas en orina, que es una presencia de turbidez, ¿no? Con granulación. Ese también es un examen positivo de 3 cruces, que hay turbidez con granulación y aglutinación en el reactivo. Y por último, ya eso es un examen de proteinuria masiva, ¿no? Que puede llegar a tener hasta 4 cruces, que ya es un precipitado bastante sólido. ¿Ya? Entonces eso generalmente lo va a manejar laboratorio. Por eso ustedes simplemente le hacen la orden y laboratorio es el que va a realizar este tipo de procedimiento y de acuerdo al procedimiento que realizan va a indicar el resultado, ¿no? Si es una cruz, 2 cruces, es trazas, es 4 cruces, etc. Siguiente. Las tirillas reactivas, ¿no? La tira de 11 parámetros, que justo fue lo que les expliqué. Esa tira reactiva o este kit de 11 parámetros, ¿no? Se conoce porque viene en un frasco, vienen 100 tiras reactivas y es justamente en el frasco, en la etiqueta del frasco, está toda esta información, ¿no? Todos esos cuadrados de diferentes colores que nos permiten evaluar diferentes ítems. No solamente nos permiten evaluar proteinuria, sino glucosa, leucocitos, ¿no? Como ustedes están viendo acá. Ketonas, cetonas, todo eso nos permite evaluar. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a ubicar en la recta de proteinuria, que es protein, ¿no? Y acá nos muestra, es negativo si se muestra de esta coloración. Es positivo o es una cruz si se muestra de este color, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Ahí nos indica el color. El color que nos sale en la tira reactiva, tenemos que compararlo con el del frasco, ¿no? Si se asemeja o es igual, y de acuerdo a eso emitir un resultado. Si es negativo, es una cruz, es 2 cruces, es 3 cruces, etc. Las tirillas reactivas son utilizadas como medio diagnóstico para obtener una determinada validez y hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno, es comprobar la densidad en la orina, pues se conoce que si la densidad es menor a 10.10 y mayor a 10.30, el pH va a ser mayor a 8. Entonces puede producirse una variación de los resultados. Es decir, que puede ser un falso positivo. Se asegura también que si se obtienen trazas, los positivos falsos pueden alcanzar hasta un 25%, y si se presenta con una cruz, los positivos falsos son de un 6%. Entonces, ¿a qué me lleva todo este concepto acerca de las tirillas reactivas? Que por más que yo tengo esa accesibilidad de poder realizar este examen en mi consultorio de una manera bastante fácil, práctica, rápida, ¿no? A la paciente, ¿no? También puedo considerar la posibilidad de mandarle una prueba con ácido sulfasalicílico al laboratorio. ¿Ya? Si en caso puede salir un resultado que no esté tan claro o sospechoso, que pueda ser un falso positivo, puedo considerar como una segunda opción en mandarle la prueba a laboratorio. Siguiente. En el edema que puede presentarse por la preeclampsia, hay que tener bastante cuidado en saber reconocer cuál es el edema que se da en base a esta complicación obstétrica. Si la paciente viene con los pies hinchados, ¿no? Y nosotros tocamos, presionamos con la yema de los dedos y de ahí una vez que retiramos vemos que se mantiene igual, entonces no es un edema patológico. Posiblemente la paciente esté reteniendo líquido.
¿ya? El edema en sí no va a ser incluido o no va a ser indicado como un método de alarma o como una clínica que tenga que presentar la paciente con preeclampsia, porque hay pacientes que presentan edemas en miembros inferiores, básicamente en pies, y no es preeclampsia. Hay que considerar que los edemas patológicos de rápida instauración que sean confirmadas por una ganancia de peso inadecuada, ¿no? Es un signo diagnóstico temprano de una posible preeclampsia. La presencia de ascitis se puede presentar en preeclampsia severa. ¿Qué es la ascitis? Es la acumulación de líquido. Se empieza a acumular líquido en diferentes partes del cuerpo. Ya hay daño glomerular, ¿no? Hay una endoteliosis glomerular prácticamente, que es una de las mayores complicaciones del riñón a causa de la preeclampsia. Siguiente. ¿Cuáles son los criterios de severidad? ¿No? Hemos mencionado los dos tipos de preeclampsia. Preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. Vamos a empezar con la preeclampsia con criterios de severidad. ¿Qué nos indica en esta diapositiva? Que ante la presencia de uno de los siguientes hallazgos en una paciente con preeclampsia debemos catalogarla de manera severa o de manera crítica. 1. Que la presión arterial sistólica esté mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y que la presión arterial diastólica esté mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. En 2 ocasiones con al menos 4 horas de diferencia, a menos que se inicie un tratamiento antihipertensivo antes de tiempo. ¿Ya? Si yo tengo una paciente que está presentando los valores de su presión arterial de 160 sobre 110, yo ya tengo que darle un tratamiento. Yo ya tengo que darle un manejo a ese paciente. ¿Ya? Porque ¿cuál es la complicación que puede suscitar? Que esa paciente pueda empezar a convulsionar en cualquier momento. Y ya hay un daño neurológico. La evidencia de daño renal, ¿no? Que el resultado de creatinina sérica sea mayor a 1.1 o que exista una duplicación de la creatinina sérica en ausencia de enfermedad renal, ¿no? La paciente no tiene antecedentes de enfermedades renales, pero su resultado de creatinina aparece el doble de su valor. Ya me está indicando que hay daño de órgano blanco, un resultado así de la creatinina sérica. Evidencia de daño neurológico, ¿no? La paciente, como bien mencionamos, refiere cefaleas holocraniales, ¿no? Que por más que hayan tomado paracetamol, sigue persistiendo la cefalea. Alteraciones visuales. La paciente tiene escotomas, fotopsias, visión borrosa, W, V estrellitas, lucecitas, ¿no? Como ustedes quieran llamarlo, ya hay un daño neurológico. Alteraciones auditivas, ¿no? No escucha bien o se le tapan los oídos, o escucha como un zumbido, como un pito, ¿no? En los oídos ya hay alteraciones auditivas. E hiperreflexia, ausencia de los reflejos osteotendinosos. Eso también es parte de la evidencia de una preeclampsia. Siguiente. La alteración plaquetaria. Hay una plaquetopenia, ¿no? Hay fuentes que dicen que es menor a 150.000, como también hay fuentes bibliográficas que refieren que es menor a 100.000. En este caso, yo he tomado la fuente que me refiere que es menor a 100.000, la disminución de plaquetas. Hay un cuadro de plaquetopenia. Evidencia de daño hepático, ¿no? ¿Cómo están las enzimas hepáticas? Elevadas. ¿Cómo está la TGO, la TGP, la transaminasa glutamato pirúvica o la transaminasa glutamato oxetóxica? Están elevados. ¿Cuáles son los valores de estas enzimas hepáticas? Mayor o igual a 70. Y el dolor que va a manifestar la paciente de manera persistente, de manera repetitiva, en el cuadrante superior derecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a sospechar ahí? Transaminasas elevadas, su valor mayor o igual a 70, dolor de manera crítica o de manera compleja en el cuadrante superior derecho, daño hepático. ¿Cómo está la cápsula de Gleason? Distendida.
¿Cuál es la mayor complicación de la preeclampsia? La rotura hepática. Se rompe el hígado, se desangra la paciente y se muere. Y edema pulmonar, ¿sí? Siguiente. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de la preeclampsia severa? ¿Cuál va a ser el manejo que nosotros tenemos que tener? Primero, realizar una ecografía Doppler de las arterias uterinas. Hay que realizar esta ecografía, ya puede ser por vía vaginal o vía abdominal, ¿no? La mayor proximidad que debe tener a la arteria uterina se puede hacer con una vía vaginal que puede ser por vía vaginal, ¿no? En donde se va a colocar lo que es una onda de velocidad de flujo para poder calcular el IP de la arteria uterina. Esta ecografía se puede realizar a partir de la semana número 12, ya que el útero va a ascender hacia la cavidad abdominal, va a salir del estrecho superior de la pelvis, y se pueden evaluar ambas arterias. O a partir de las 20 semanas, también es otra opción, se puede realizar esta ecografía por vía abdominal, que es la de elección, en realidad, es la de elección. Siguiente. El tratamiento de la preeclampsia severa con daño de órgano. Primero lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Tenemos un caso, nos ingresa una paciente por emergencia, le tomamos la presión arterial, tiene 160/110 o tal vez más de presión arterial, tiene ya daño de órgano blanco, la paciente está con cefalea, está con tinnitus, fotopsias, escotomas, etc. Y hay proteinuria positiva. ¿Qué hago? Primero, tengo que colocarle una vía. Es lo primero que tienes que hacer. Colocar una vía a tu paciente, hidratar a la paciente. Recuerden que el catéter endovenoso de elección, más que todo para ese tipo de circunstancias, es el catéter número 18. ¿Ya? Le paso los cristaloides, ¿no? 1000 cc a chorro. Abro toda la vía y le paso 1000 cc en 20 minutos. Luego de haberle pasado esa cantidad de cristaloides a la paciente, hay que evaluar el estado de hidratación de la paciente. Si se evidencian signos de deshidratación. ¿Dónde veo los signos de deshidratación? En la lengua. Y evalúo funciones vitales. La frecuencia cardíaca mayor a 90, diuresis menor a 30 cc por hora, mucosa oral seca, se va a continuar la hidratación con reto de fluidos. Recuerden que puedes pasar hasta 4 retos de 500 mililitros cada reto. Y en cada reto que tú le pasas a tu paciente, tienes que evaluar. ¿Y qué vas a evaluar? Las funciones vitales. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Prevención de la convulsión. ¿Cómo puedo hacer para prevenir una posible convulsión tónico-clónica? Hay que iniciar otra vía, una segunda vía endovenosa, ¿no? Pero en esta vía no solo vas a pasar cristaloides, sino aquí ya vas a pasar el anticonvulsivante, que es el sulfato de magnesio. ¿Cuál es la dosis del sulfato de magnesio que vas a administrar al paciente? 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20% en 50 cc de cloruro de sodio. Y se va a pasar por Volutrol, ¿ya? Por Volutrol. Si tienes bomba de infusión en tu establecimiento de salud, le vas a pasar 40 cc, que son 4 gramos, en 20 minutos, y le vas a continuar con una dosis de mantenimiento a 10 cc o 1 gramo por hora, hasta las 24 horas posparto. Solo el sulfato de magnesio se le coloca hasta 24 horas, no más, ¿ya? No más, si no puede tener una intoxicación por sulfato de magnesio. En caso de preeclampsia, ¿no? Que la paciente te empiece a convulsionar, ¿cuánto de sulfato le vas a administrar? 40 cc, que son 4 gramos en 20 minutos, y se va a continuar como dosis de mantenimiento 20 cc o 2 gramos por hora. ¿Ya? Ese va a ser el manejo que ustedes van a tener cuando se presente un cuadro de preeclampsia con criterios de severidad o una posible eclampsia. Siguiente. Usar el nifedipino. El nifedipino también es un antihipertensivo que se utiliza también para estas crisis hipertensivas, ¿ya? El uso del nifedipino va a ser vía oral,
Condicional a la hipertensión severa. Cuando la presión arterial te muestre valores de 160/110, hay que considerar el uso de nifedipino bioral. Hay que repetir cada 20 minutos si en caso lo requiera, hasta un máximo de 3 a 5 dosis. Se debe tener precaución al asociarlo con el sulfato de magnesio, ya que puede producir mayor hipotensión. Y no se debe administrar nifedipino por vía sublingual, ya que puede ocasionar un óbito fetal, ¿no? Que el bebé pueda fallecer. Por eso se toma vía oral. El atenolol, los inhibidores de las enzimas, los YECA, ¿no? Que son los inhibidores, los inhibidores de las enzimas, ¿no? Que participan justamente en esta fisiopatología de la presión arterial, y los bloqueadores de los receptores de angiotensina van a estar contraindicados en el embarazo. El metildopa, que es otro medicamento que se usa en las crisis hipertensivas, se va a administrar 1 gramo vía oral de este medicamento cada 12 horas apenas se realice el diagnóstico de preeclampsia severa. Siguiente. Así como uno administra el sulfato de magnesio, ya sea en bomba de infusión o ya sea con el Volutrol, tiene que tener un monitoreo. Tenemos que hacer un seguimiento, no es que le administremos el medicamento, vamos, ¿no? O ya no le hacemos el seguimiento a la paciente o la dejamos ahí sola, no. Hay que hacer un monitoreo porque el sulfato de magnesio es un medicamento de riesgo, que hay que estar viendo cómo va tolerando el organismo de la paciente. Durante la administración de este medicamento, se deberán realizar los siguientes controles. 1, que no haya hiperreflexia, ausencia de reflejo. Hay que evaluar los reflejos rotulianos, que tienen que estar presentes. El control de la diuresis horaria, que debe ser mayor a 30 cc por hora, y si no es el caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Suspendo el sulfato de magnesio. O que la paciente haya ausencia de reflejos, suspendo el sulfato de magnesio y paso al antídoto, que es el gluconato de calcio. Frecuencia respiratoria mayor a 14 respiraciones por minuto. Debe ser mayor a 14 respiraciones por minuto. ¿Qué pasa si es lo contrario? Está entrando en un cuadro de intoxicación posiblemente esta paciente. La frecuencia cardíaca debe ser mayor a 60. Si es todo lo contrario, también es un factor de riesgo, ¿no? Algo no está bien. El control de la saturación tiene que ser mediante el pulsoxímetro, ¿no? Para poder calcular la saturación, la frecuencia cardíaca, estar haciéndole un monitoreo estricto al paciente. El control estricto de funciones vitales, cada hora hay que realizarlo en una hoja aparte, ¿no? Si ustedes gustan, lo pueden poner en la misma historia clínica o lo pueden poner en la cama, ¿no? Para que esté a vista de todo el personal que tiene que evaluar a esa gestante. Si se detecta una areflia tendinosa, ¿no? Que ya no haya reflejos, hay que suspender la administración de sulfato de magnesio. Si hay depresión del estado de conciencia, la paciente no está totalmente lúcida, está letárgica, está confundida, ¿no? Tiene que tener tendencia a una ventilación superficial, es decir, o lenta, y que la frecuencia respiratoria tiene que ser, generalmente la frecuencia respiratoria empieza a descender, ¿no? Desciende a 14 respiraciones por minuto, desciende. La paciente está soporosa, confundida, letárgica, su frecuencia respiratoria disminuye, menos de 14 por minuto, también se debe administrar gluconato de calcio. También es un signo de intoxicación al sulfato de magnesio. ¿Y cómo se administra el gluconato del calcio? Viene al 10%, esta ampolla de 10 mililitros se administra de manera endovenoso en un periodo de 10 minutos. Lento tiene que ser la administración de ese antídoto. Administrar en forma prudente el sulfato de magnesio en casos de insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Eso también hay que tener presente. Siguiente.
La fluidoterapia, ¿no? Que es con los cristaloides, con el cloruro de sodio, que es lo que voy a utilizar. Se recomiendan fluidos endovenosos a un máximo de 600 a 800 milímetros. La oliguria tiene que ser observada y tiene que ser tolerada en ausencia de enfermedad renal preexistente o creatinina creciente. La oliguria que sea menos de 30 milímetros de orina durante 6 horas consecutivas va a ser frecuente una preeclampsia que se pueda dar en la etapa del posparto. La administración de líquidos puede precipitar a un edema pulmonar, ¿no? Ojo, ya, o sea, cuando uno dice que inicia la fluidoterapia, que le hidrata a la paciente, que abre la vía a chorro, ¿no? No quiere decir que yo le voy a pasar la cantidad de líquido ya de manera exagerada, ¿no? A veces le preguntas, ¿y qué número de frasco es el cloruro que le estás colocando a tu paciente? Ah, ya es el tercer frasco. ¿Cuánto líquido le estás metiendo a esa paciente? ¿Cuánto volumen? Ya eso ya prácticamente es exagerar la cantidad de volumen. ¿Y cuál es la posible complicación si se diera esto en el paciente? Un edema pulmonar. ¿Ya? Entonces, hay que saber administrar la cantidad de líquidos requeridos en el paciente. Como le digo, primero hidratas, ¿no? Pasas a chorro, y de ahí lo tienes que manejar con la técnica de los retos. Y de acuerdo a eso saber el número de goteos, que eso lo vamos a realizar al final. Vamos a ver un ejemplo para que de esta manera ustedes puedan entender mejor a lo que estoy explicando ahorita. La furosemida no se debe administrar a menos que haya edema pulmonar o la mujer tenga insuficiencia renal oligúrica. Hay que aumentar la producción de orina, en donde va a simplificar el tratamiento, pero no va a mejorar el pronóstico de la insuficiencia renal. ¿Sí? Siguiente. ¿Y cuáles son las complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo? Tenemos a la eclampsia como primer lugar, ¿no? La eclampsia es una convulsión tónico-clónica que va a presentar la gestante, que va a ser producto de la preeclampsia asociada más convulsiones. El síndrome GEL, es síndrome GEL, colegas, no es síndrome de GEL, como a veces he escuchado, no, es síndrome GEL, ¿ya? Es una de las complicaciones más agudas y críticas que se van a caracterizar porque la paciente presenta una anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Una anemia hemolítica microangiopática es cuando en el frotis de la sangre, que eso ya lo va a ver el laboratorio, hay presencia de los esquistocitos. Eso me indica que hay una anemia microangiopática. O un cuadro de hiperbilirrubinemia, mayor a 1.2 miligramos de decilitro, o una deshidrogenasa láctica, que es la LDH, mayor a 600 unidades internacionales por litro. Asimismo, aparte de eso, va a haber una elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? La TGO, como bien mencionamos, va a estar elevada, va a estar mayor de 70 su valor. Y va a haber plaquetopenia. Las plaquetas empiezan a descender, a bajar. Las plaquetas se presentan menor de 100.000, otras literaturas dicen menor a 150.000, pero descienden. Entonces, todos estos valores, que básicamente eso los va a mostrar laboratorio, ya nos está indicando que esta paciente tiene un síndrome GEL, en donde no necesariamente la presión arterial tiene que estar elevada. Ojo, ¿ya? Porque el síndrome de GEL, básicamente, ¿cuál es la clínica? ¿Cuál es el diagnóstico? Es laboratorio. Es laboratorio. El GEL tú lo vas a diagnosticar por laboratorio. El GEL no lo vas a diagnosticar porque la presión arterial aumentó, ¿no? Por el cuadro clínico, ¿no? Bueno, si la paciente obviamente te dice que tiene dolor de cabeza, tiene dolor en el flanco derecho, tiene tú ves que tiene oliguria, que hay ausencia de reflejos, también lo puedes asociar con el GEL, ¿no? También. Pero lo que te va a confirmar sí o sí el síndrome de GEL es laboratorio. La presencia de quistocitos, la presencia de la disminución de las plaquetas, la deshidrogenasa o la DHL aumentada, ¿no? Todos esos criterios que acabo de mencionar en este momento van a indicar el diagnóstico de síndrome de GEL. Rotura hepática, ¿no? La rotura hepática es una de las principales complicaciones de la preeclampsia.
o del síndrome GEL, cualquiera de los dos, que va a producir alrededor del 30% de las muertes maternas de causa hipertensiva. Se va a producir esta rotura hepática por una disfunción endotelial con depósito de fibrina intravascular que va a aumentar la presión intrahepática y va a distendir la cápsula de Gibson. Y una vez que distienda la cápsula de Gibson, se va a producir lo que es un dolor a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Finalmente se da un hematoma subcapsular y se rompe el hígado, se desangra la paciente y fallece. Y eso justamente es a donde no queremos llegar. Es lo que se quiere prevenir, ¿no? Esta muerte materna. Edema pulmonar, generalmente el edema pulmonar se presenta con una frecuencia de 0.05 al 2.9%. La paciente presenta disnea, ¿no? No puede respirar, ortopnia, le cuesta mantener el oxígeno. Muchas veces puede ser de causa iatrogénica por una sobrecarga de volumen, ¿no? Como bien les mencioné, ¿no? Le mete un frasco, 2 frascos, 3 frascos de cloruro de sodio, le abre todo el cloruro de manera descontrolada, la paciente la sobresatura de volumen. Que esa no es la finalidad, ese no es el manejo de la preeclampsia, ni tampoco de una clave roja, como muchas veces he visto. No, hay que estabilizar a la paciente, hay que meterle todo el frasco de cloruro a chorro, un frasco más. No estás controlando cuánto es el volumen que le estás metiendo al paciente y el riesgo de que ese paciente puede terminar en una embolia pulmonar. Se va a complicar más de la complicación que ya de por sí presentaba. Falla renal. Del 83 al 90% de los casos va a ser de causa prerrenal o renal, que generalmente se va a presentar una necrosis tubular aguda. El CID o la coagulación intravascular diseminada, que son los problemas de coagulación específicamente, ¿no? Una hemorragia cerebral, un edema cerebral, una emergencia hipertensiva, ¿no? Va a haber una encefalopatía hipertensiva, un desprendimiento de la retina, la paciente ya no va a ver bien, ¿no? Desde que una paciente te dice se me nubla la vista, veo borroso, ya hay un problema de retina. Que si no se maneja a tiempo, no se diagnostica a tiempo, eso puede avanzar y ya se puede complicar, puede perder hasta la vista. Desprendimiento prematuro de placenta, restricción de crecimiento intrauterino y el óbito fetal, ¿no? Que el bebé se puede ovitar y también puede fallecer intraútero. El manejo de la clave azul. Ahora vamos a ver. Siguiente. Aquí les he traído un resumen, ¿no? Al igual que la clave roja, que también les expliqué, ¿no? Hace 2 días. El manejo de la clave azul también tenemos que activar lo que es el A, B, C, D, E, F de la emergencia obstétrica, ¿no? ¿En qué consiste? Por ejemplo, en el primer nivel de atención, que es desde el nivel 1.1 hasta el nivel 1.4, eso lo conforman el primer nivel de atención en salud. Primero lo que tenemos que hacer es activar la clave azul, ¿no? Activamos la clave azul, que todo el equipo multidisciplinario que sea necesario tiene que asistir a donde está el paciente para cada uno desempeñar su propio rol y realizar el protocolo, ¿no? La letra A significa vías aéreas permeables. Hay que lateralizar a la paciente, hay que colocarla en decúbito lateral izquierdo para prevenir que se aspire todas las secreciones, porque cuando una paciente convulsiona, ¿qué hace? Empieza a botar secreciones, ¿verdad? Entonces, para que no se aspire, hay que ponerla de costado para prevenir esas secreciones que pueda presentar, que pueda aspirar, perdón. La B, hay que ventilar, hay que garantizar la ventilación de la paciente, hay que darle oxígeno, que tenga una cantidad de oxígeno de 95% a más, que es lo que tiene que saturar. ¿Y cómo le voy a dar oxígeno a la paciente? Dependiendo del insumo que tenga tu establecimiento de salud. Si tiene tiene lo que es mascarilla de reservorio, le puedes colocar mascarilla de reservorio. No tengo mascarilla de reservorio, puedes colocarle cánula binasal, pero tienes que ventilar a esa paciente y garantizar que reciba oxígeno. Canalizar 2 vías seguras, que es la letra C. Iniciar fluidoterapia, ¿no? De 600 cc con cloruro de sodio a chorro, como bien hemos mencionado, el primer frasco. Luego,
hay que administrar el sulfato de magnesio, 4 gramos en 20 minutos, luego se continúa con una dosis de mantenimiento de 1 gramo, y si en caso no desaparecen las convulsiones, hay que pasar a 2 gramos en 100 mililitros por un periodo de 5 minutos. Administrar rifedipino de 10 miligramos vía oral si en caso la presión arterial es mayor o igual a 160/110. Laboratorio tiene que tomar las muestras de sangre, ¿no? Hemoglobina, hematocrito, grupo y factor, tiempo de coagulación, tiempo de sangría y pruebas serológicas respectivas. La letra D es el diagnóstico de preeclampsia severa, ¿no? Tú vas a diagnosticar qué cosa es una preeclampsia severa, una eclampsia, un síndrome Gel, es lo que tú vas a diagnosticar. Así como en la clave roja diagnosticábamos las 4 T's, ¿no? Que por qué esa paciente está sangrando. Si está sangrando, no sé, porque tiene una atonía, si está sangrando porque hay una retención de placenta o hay una retención de restos placentarios, tienes que diagnosticar el origen o la causa por la cual esa paciente está en ese estado crítico. Se coloca la posición en decúbito lateral izquierdo para prevenir posibles secreciones debido al aumento de la presión arterial. Y la letra F es colocar la sonda Foley, que es muy importante porque se tiene que controlar sí o sí la diuresis de la paciente, ¿ya? Que tiene que ser mayor o igual a 0.5 centímetros cúbicos por kilogramo por hora, o mayor o igual a 30 cc por hora. Eso es lo que tiene que presentar por cada hora de monitoreo. El monitoreo de las funciones vitales, ¿no? Hay que realizarlas cada 15 minutos, no cada media hora, cada hora. Si es una preeclampsia con criterios de severidad, hay que realizarla cada 15 minutos. Y si es gestante, hay que monitorizarla a la mamá y la frecuencia cardíaca del feto también. ¿Cuáles son los objetivos? Hay que normalizar el estado de conciencia, que la paciente se estabilice, que sus funciones vitales, tanto lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, se estabilicen, que haya presencia de reflejos rotulianos, que presente una diuresis mayor a 0.5 centímetros cúbicos por kilogramo por hora, o que la presencia de orina sea mayor a 30 centímetros cúbicos por hora y una saturación de oxígeno mayor o igual al 95%. ¿Ya? Y mientras yo voy administrándole el sulfato de magnesio, voy evaluando funciones vitales, voy controlando la diuresis, tengo que también evaluar los signos de una posible intoxicación por este anticonvulsivante. Y si veo que se está intoxicando, como hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? Que la frecuencia respiratoria sea menor a 14 respiraciones por minuto, que la frecuencia cardíaca sea menor a 60, hay ausencia de reflejos, la paciente esté letárgica, confundida, se está intoxicando. Entonces, ¿qué hago? Administrar el gluconato de calcio, ¿no? Endovenoso, lento por un periodo de 10 minutos. Eso es parte de la clave azul, del kit de la clave azul que ustedes tienen que tener en sus establecimientos de salud. Siguiente. Y también hay que considerar en el manejo de la clave azul, colegas, la maduración pulmonar, ¿no? Si tal vez es una gestante que tiene menos de 37 semanas de gestación, porque ¿qué es lo que origina la preeclampsia, ¿no? Los partos prematuros, ¿no? Los partos prematuros. Los embarazos gemelares, como bien mencionamos, como dentro de los factores de riesgo, ¿no? También ocasionan la preeclampsia. Entonces, los embarazos gemelares no llegan hasta más de las 37 semanas. Generalmente tienden a nacer antes de las 37 semanas. Entonces, ¿qué es lo que hay que realizar? Hay que madurar los pulmones del feto con corticoides. Dexametasona, ¿no? Que es lo que generalmente más hay en los establecimientos de salud, ¿no? 1,5 ampollas cada 12 horas por 4 dosis. Y el monitoreo de las funciones vitales que tenemos que realizar de manera estricta y continua, tanto a la mamá como al bebé, a ambos. Y después de eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Coordinar la referencia a un nivel de mayor complejidad. Toda paciente que nosotros realicemos una referencia, colegas, ¿no? Si estamos en un puesto de salud o trabajamos en un centro de salud, ¿no? Que tal vez no tengamos la capacidad resolutiva, ni los recursos humanos que necesitamos, o los equipos, o los insumos que requerimos para ese tipo de emergencia obstétrica, tenemos que estabilizar al paciente.
Ya no podemos nosotros referir un paciente en mal estado, donde muchas veces queremos deshacernos del paciente ya, ¿no? Lo más rápido posible, ya que el lugar donde que me lo va a recibir, que ella se haga cargo, es responsabilidad de ellos, yo ya estoy libre de culpa o de responsabilidad alguna. No, ese no es el caso. ¿Ya? Si se me presenta, por ejemplo, ¿no? Una retención placentaria, ¿no? Una clave roja, la paciente empieza a sangrar descontroladamente, ya, le coloco la vía, ¿no? A chorro y me la llevo al hospital o a donde tengo que referir. Eso no es el manejo de una retención placentaria. O está haciendo una atonía, le coloco la vía y ya me llevo a la paciente al hospital o donde me pertenezca, que tengo que referir, ¿no? O un trastorno hipertensivo, ¿no? Que es lo que estamos hablando justamente ahora. La paciente me empieza a convulsionar, ¿no? Ya, o está con la presión arterial alta, perdón. Le coloco la vía y ya me la llevo. No, hay que hacer hay un protocolo, hay un fluxograma que justamente es el que estoy explicando. Y justamente este fluxograma sirve, te da el paso 1, paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente, para que uno pueda estabilizar al paciente. Y ya así con todas las opciones que has hecho, y aún así el paciente, obviamente no va a estar excelente, el paciente no se va a recuperar del todo, ¿no? Pero al menos va a estar algo estable. No lo vas a llevar en una etapa crítica al hospital, ¿no? Que te puede morir en el camino. Al menos tiene que resistirte con vida todo el camino hasta que llegues a tu lugar de referencia. ¿Ya? Entonces eso es una recomendación que yo les doy. Siguiente. Y en el caso del segundo y tercer nivel de atención en salud, aquí entran los hospitales, ¿no? Los hospitales, el manejo que van a hacer los hospitales ante una clave azul. Primero tienen que ubicar el equipo, ¿no? Pedir ayuda, tienen que ver un coordinador, un asistente 1, un asistente 2, un circulante, ¿no? Todo el personal que sea necesario para manejar esa clave azul. Y activar el protocolo, ¿no? Del A, B, C, D, E, F de la reanimación. Igual, de la misma manera, ¿no? La letra A son vías aéreas permeables. La letra B es ventilación, garantizar una ventilación adecuada, con una saturación de oxígeno de 95% a más, ¿no? Si lo requiere. Si tengo una cánula binasal, que sea de 2 a 4 litros por minuto, perdón. Si tengo una mascarilla, tiene que ser de 3 a 5 litros por minuto. Y si tengo una máscara con reservorio, tiene que ser de 8 a 10 litros por minuto. La letra C es canalizar 2 vías periféricas, de preferencia con catéter endovenoso número 18, ¿no? Para poder iniciar la técnica de los retos o la fluidoterapia con el paciente. Asimismo, en la segunda vía hay que administrar el sulfato de magnesio, ¿no? 4 gramos, que son 400 cc, en un tiempo de 20 minutos. Luego le vas a realizar una dosis de mantenimiento, que es 1 gramo o 100 cc por hora, y le vas a realizar, le puedes administrar también el nifedipino de 10 miligramos vía oral, no sublingual, recuerden, vía oral, si la presión arterial es mayor o igual a 160/110 milímetros de mercurio. En la letra C también hace partícipe lo que es el personal de laboratorio, porque va a realizar la toma de muestras de sangre, ¿no? Todos los exámenes que tiene que necesitar, hemoglobina, hemograma, etcétera. La D, que es el diagnóstico, que vas a diagnosticar tú cuál es el origen, ¿no? De todo el cuadro clínico que está presentando la paciente. La E la vas a colocar en una posición de cúbito lateral izquierda para prevenir la aspiración de las secreciones producto de la convulsión. Y la F es para controlar la diuresis que tiene que, obviamente, monitorizar en todo momento. ¿Sí? Siguiente. Hay que determinar también el daño de órgano, ¿no? Si está habiendo daño de órgano blanco, daño hepático, daño renal, daño neurológico, que es justamente lo que afecta a la preeclampsia. Si es el caso, la decisión que se tiene que tomar sin pensarlo 2 veces es terminar el embarazo por la vía más rápida, que en este caso vendría a ser una cesárea de emergencia, ¿no? Y posteriormente pasar a la unidad de cuidados intensivos. Siguiente.
Dentro de la clave azul, tanto una preeclampsia con criterios de severidad, una eclampsia y un síndrome de Gel, cada personal de salud, como bien mencioné, tiene una función asignada, tiene un rol designado que tiene que poner en función en el momento de la emergencia obstétrica, ¿no? El coordinador, ¿qué es lo que hace el coordinador? El coordinador va a ser el médico general o el especialista, ¿no? Dependiendo en qué lugar ustedes trabajen. Él va a estar ubicada a la altura del útero de la paciente y va a activar el código azul o la clave azul. Y va a llamar a todo su equipo. Va a evaluar al paciente, va a brindar un diagnóstico y va a dar las indicaciones médicas respectivas en base a ese paciente, ¿no? Tiene que tomar una decisión temprana o de asumir el caso de acuerdo al nivel de atención y tiene que definir el lugar a donde va a referir y coordinar la referencia. ¿Qué va a hacer el asistente 1? Es el que va a estar ubicado en la cabecera del paciente. Va a anotar todos los eventos, los procedimientos, los medicamentos que se le están administrando a ese paciente. Se va a reevaluar el estado de conciencia, ¿no? Y la alteración que va a tener del sistema nervioso central. Y asimismo también tiene que evaluar las funciones vitales que tiene que tener el paciente. Así como hay un asistente 1, también hay un asistente 2 que va a realizar lo que es toda la canalización de las vías periféricas. Es el que va a administrar los medicamentos, el que va a colocar la vía, el que va a controlar las funciones vitales y asimismo también va a ser partícipe el personal de laboratorio porque va a tomar las muestras de laboratorio que se requieren para poder hacer el diagnóstico respectivo. Ya, entonces, mientras va colocando las diapositivas, como les voy mencionando, ¿no? Como les estaba explicando. Cada personal de salud tiene una función asignada, tiene un rol asignado, ¿ya? No es de que solamente el obstetra, por ser obstetra, que se encarga de la gestante, es la que va a ver toda la atención de inicio a fin y la enfermera, el médico, el técnico no va a hacer nada. Cada uno tiene una función, ¿no? Y el circulante, ¿no? Que es el que me olvidaba. El circulante, ¿cuál es la función del circulante? Es el que va a listar todo el kit de la clave azul, es el que va a tener todos los medicamentos, todos los insumos que conforman este kit para ir pasando a cada personal de salud que lo solicita. Va a preparar a la paciente para la cirugía, ¿no? Si en caso amerita una cesárea de emergencia, marcar los tubos de las muestras sanguíneas que toma el personal de laboratorio, ¿no? Llamar a más gente si en caso se necesita tal vez más manos para poder auxiliar a la paciente en esa crisis hipertensiva y también va a asistir al coordinador, va a asistir a la enfermera o al personal de salud que requiera de la ayuda del circulante y va a establecer contacto con la familia, ¿no? En este caso, informar a la familia cuál es el estado del paciente, qué procedimientos se están realizando, qué decisión se va a tomar en base a la situación del paciente. Siguiente. El esquema de manejo de preeclampsia y eclampsia según el nivel de competencia, ¿no? Que es lo que acabamos de ver en el FOMP, que son las funciones obstétricas neonatales primarias, que va a abarcar en el primer nivel de atención, ¿no? Primer nivel del 1.1 hasta el 1.3. El FOMP, que es los centros maternos, los 1.4, de ahí los hospitales y los institutos especializados. Siguiente. Bueno, acá tenemos una tabla que son los valores normales de laboratorio que hay que tener presente en los casos de preeclampsia, ¿no? ¿Cuál es el valor de la creatinina, el valor de la uremia, el valor de la proteinuria, ¿no? Que ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado todo lo referente a lo que es la clave azul, ¿no? Todo lo que compete al manejo, al diagnóstico, a la evaluación y asimismo al tratamiento de toda paciente con una crisis hipertensiva. Ahora vamos a pasar al tercer tema y al último tema, que es la clave amarilla. La clave amarilla, que como bien sabemos, esta clave amarilla se utiliza para todos los cuadros de infecciones o sepsis, ¿no? Que se dan en la gestante.
o en la puérpera. ¿Cuáles son los cuadros de sepsis generalmente que se presentan en el caso de la gestación? Por ejemplo, pueden ser cuadros de una coriamnionitis, ¿no? Producto de una rotura de membranas. En la etapa del puerperio se puede dar una endometritis puerperal, una infección de herida operatoria en una cesárea o casos de mastitis también en las puérperas. Entonces, aquí en esta clave amarilla, nosotros tenemos, al igual que la clave roja, al igual que la clave azul, tenemos que saber identificar estas posibles complicaciones que están asociadas a esta clave y asimismo cuál es el manejo y tratamiento que tenemos que realizar como personal de obstetricia. Siguiente. En relación a la epidemiología de la clave amarilla, ¿no? Esta va a constituir el 2% de las hospitalizaciones que se van a dar en países desarrollados. Va a corresponder también del 6 al 30%, de los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La incidencia va a ser de 50 a 100 por cada 10.000 habitantes. Y en nuestro país, la mortalidad de casos de sepsis va a estar asociada de un 20 a un 40%. La sepsis materna va a ser el 2.3% causantes de la mortalidad materno-neonatal. Siguiente. La sepsis, si bien es cierto, es una de las 5 primeras causas de muerte. No se da con una incidencia tan alta como los trastornos hipertensivos del embarazo o como las hemorragias postparto, pero también están consideradas dentro de las causantes como mortalidad materna en nuestro país. Va a ser la causa más frecuente también de shock en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos, ya que estas pacientes terminan en esta unidad. Y asimismo va a ser la principal causa de muerte en esas unidades de cuidados intensivos con una tasa de hasta el 29%. Afortunadamente, el shock séptico es poco frecuente, ¿no? Como acabo de mencionar, ya que ocurre en un 0.01 de todos los partos suscitados y solo del 0.3 al 0.6% de las pacientes reportadas con sepsis van a estar embarazadas. Siguiente. ¿Y qué podemos conocer acerca de lo que es la sepsis en obstetricia? ¿No? El pronóstico de recuperación de un shock séptico en una paciente gestante, en una paciente embarazada, parece favorable, ya que el riesgo de muerte es mucho menor cuando se compara con la de una población que no es obstétrica. Esto ha atribuido a que la falta de factores asociados subyacentes como enfermedades comórbidas, grupos de edad más jóvenes, ¿no? El sitio potencial de la infección, como la pelvis, va a poder ser más susceptible a la intervención médica y quirúrgica. El cuidado de toda paciente obstétrica que presente un cuadro de sepsis o un foco infeccioso va a requerir de un equipo multidisciplinario con experiencia y capacitación en las diferentes áreas, que son obstetricia, medicina, la unidad materno-fetal, cuidados intensivos y enfermedades infecciosas. Asimismo, la coordinación de la atención y la buena comunicación entre los miembros es fundamental para poder manejar toda emergencia obstétrica. Siguiente. Y aquí hay un ejemplo con un carné perinatal de un paciente. Este carné perinatal nos muestra todas las atenciones prenatales que ha tenido esta gestante. En total, ha tenido 9 controles prenatales. El primer control prenatal lo realizó en el mes de octubre, con una edad gestacional de 8 semanas, y el último control terminó con una edad gestacional de 38 semanas de embarazo. ¿Cuál es la observación en estas atenciones prenatales? Que esta paciente, desde el control número 4, ya estaba presentando una frecuencia cardíaca de 105. Y ustedes puedan ver, ¿no? En el quinto control tenía 100. En el sexto, 90 de frecuencia cardíaca. En el séptimo, 103. En el octavo, 92. Y en el último control
presentó una frecuencia cardíaca de 123 por minuto. Y asimismo, también la presión arterial se mantuvo casi dentro de los valores normales, a excepción del último control que sí empezó a incrementar un poco, que fue de 117/66, a comparación de los valores basales anteriores. Y la pregunta aquí es, ¿no? Que miren, la frecuencia cardíaca fetal también estuvo dentro de lo normal, ¿no? Hasta valores repetidos, en realidad, 144, 144, casi toda la frecuencia cardíaca fetal en su control fue 144. La única diferencia en que varió el valor fue en el último, que fue 160. Es decir, que este feto ya estaba haciendo un cuadro de taquicardia, ya 160, y eso se asociaba también a que la madre también estaba haciendo taquicardia materna, porque presentaba una frecuencia cardíaca de 123 por minuto. Entonces, la pregunta aquí en este claro ejemplo de este carné perinatal es, ¿por qué no se realizó o se tomó una decisión o una estrategia cuando ya la paciente en el cuarto control presentaba una frecuencia cardíaca de 105? Como bien sabemos, una frecuencia cardíaca en una gestante de 90 a más es patológico, es anormal. Entonces, si ya yo sé que es anormal, porque me está mostrando 105, tengo que identificar o saber cuál es la causa de que esa paciente esté presentando esa frecuencia cardíaca. Puede ser un posible foco infeccioso, puede ser una infección urinaria, una infección vaginal, puede tener un cuadro de anemia, etcétera. Y yo tengo que saber cuál es la causa. Tengo que mandar exámenes o hacer una coordinación ya con la parte de medicina o del especialista. Y no seguir teniendo a la paciente ahí o seguir diciéndole a la paciente, señora, todo está bien, puede ir a su casa, la veo de acá a un mes en su siguiente control prenatal. Entonces ahí es un riesgo. No se ha actuado de la manera oportuna como se ha tenido que realizar en este ejemplo con esta paciente, ¿ya? Eso es importante. Siguiente. ¿Y qué pasó con esta paciente, ¿no? Del carnet que acabamos de ver. Ingresó por emergencia el 3 de mayo del año 2016 a las 18:48 p.m., en donde le colocaron como diagnóstico de ingreso una sepsis probable por un foco urinario, un óbito fetal, es decir, el bebé murió intraútero, un cuadro de coriamnionitis y pasa a sala de operaciones. El 4 de mayo, al día siguiente, la paciente ya estaba en unidad de cuidados intensivos, ¿no? A la 1:30, con un cuadro de shock séptico, una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 y 2, ya había falla renal, tenía un cuadro de CID, ya tenía problemas de coagulación y un score SOFA de 14 puntos, que había una posibilidad de mortalidad de un 90%, o sea que esa paciente iba a fallecer. El mismo día, el 4 de mayo, a las 19:05 de la noche, se constata el fallecimiento de la paciente. ¿Ya? Entonces, justamente eso también sirve como lección para tenemos que prevenir nosotros este tipo de casos en nuestros pacientes que atendemos. Entonces, hubo un retraso en el diagnóstico, hubo un manejo tardío cuando ha debido ser un diagnóstico y un manejo temprano, oportuno, en el momento que ha debido de ser. Este tipo de mortalidad tiene que ser inaceptablemente, no puede suceder. Siguiente. Y en relación a las definiciones de sepsis, tenemos que conocer los términos y los conceptos generales de esta enfermedad. La sepsis, ¿no? En el año 2016 nos menciona que según el tercer consenso interno, menciona que sepsis y shock séptico lo va a definir propiamente dicho como una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. La disfunción orgánica, ¿no? Generalmente se define como un aumento agudo de 2 o más puntos en la puntuación del score SOFA, que es la evaluación secuencial de insuficiencia orgánica. El shock séptico va a ser identificado dentro de un cuadro clínico, ¿no? De sepsis con un cuadro de hipotensión persistente
el cual va a regular vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y un nivel de lactato sérico mayor o igual a 2 milimoles por litro, a pesar de presentar un volumen adecuado de resucitación. Siguiente. Otras definiciones a considerar es que la puntuación del score SOFA, ¿no?, va a ser utilizada para ayudar en la evaluación de una sospecha de sepsis. La puntuación de este Quick SOFA va a evaluar 3 criterios clínicos. ¿Cuáles son estos 3 criterios? 1, la presión arterial sistólica que sea menor o igual a 100 milímetros de mercurio. 2, que la frecuencia respiratoria sea mayor o igual a 22 respiraciones por minuto y la presencia de un estado mental alterado. Esos son los 3 criterios que va a evaluar el Quick SOFA. Si en caso la paciente presenta 2 o más criterios de los mencionados, la paciente va a tener un mayor riesgo de mortalidad materna, ¿no?, o un mayor riesgo de sepsis. Es importante destacar que la fiebre no es necesaria ni suficiente para determinar si la sepsis está presente o no. Siguiente. La infección es un fenómeno microbiano que va a estar caracterizado por una respuesta inflamatoria, ¿no?, a la presencia de microorganismos o por la invasión de tejidos del huésped que están normalmente estériles. Y el concepto de bacteriemia es la presencia de bacterias que van a ver viables en la sangre. Siguiente. Y aquí tenemos los diferentes conceptos, ¿no?, de septicemia, del SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, de la sepsis, de una sepsis grave y de un shock séptico. Por ejemplo, en el caso del SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, vamos a tener 4 criterios a considerar. 1 es que el paciente tenga una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. El tercer criterio es que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Y el cuarto criterio SIRS es que presente un recuento leucocitario mayor a 12.000 células por milímetros cúbicos. Si el paciente, ¿no?, presenta 1, 2 o más de los criterios SIRS, estamos ante un cuadro de sepsis. No necesariamente tiene que presentar los 4 criterios que acabo de mencionar. Así cuente con 1 o 2 criterios, ya consideramos que es un cuadro de sepsis. ¿Ya? Siguiente. Entonces, hemos visto las definiciones de la sospecha de sepsis con el Quick SOFA, el Score SOFA y lo que es el shock séptico. Siguiente. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros lo que es la disfunción orgánica? La disfunción orgánica lo vamos a evaluar utilizando el Score SOFA, que va a tener una puntuación y diferentes parámetros a evaluar, ¿no? Por ejemplo, el Score SOFA va a tener los siguientes puntajes, que es del 0 al 4. Y los parámetros que se van a evaluar va a ser la respiración, los factores de coagulación, ¿no?, la bilirrubina, la parte cardiovascular, el sistema nervioso central y la parte renal. Y de acuerdo a eso se va a obtener un puntaje. Siguiente. El Quick SOFA o SOFA rápido va a ser utilizado para todo paciente con signos de infección que van a ser evaluados en forma rápida con este criterio que es el Quick SOFA, ¿no? La evaluación va a consistir en evidenciar si hay alteración del estado mental, es decir, que presente un Glasgow menor a 13, una presión sanguínea sistólica menor a 100 o una frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto. Siguiente. Dentro del shock séptico, la sepsis, como bien hemos mencionado, ¿no?, es toda anomalía circulatoria, celular, metabólica, lo suficientemente profunda como para aumentar sustancialmente la mortalidad materna, ¿no? Eso hay que tener presente. Siguiente. ¿Y qué hay de la sepsis materna? Entonces, hemos hablado de la sepsis en forma general, pero ¿qué hay de la sepsis materna? Siguiente. La sepsis materna
según el consenso de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es una condición que va a poner en peligro la vida de la mujer, definida como una disfunción orgánica resultante que va a ser de una infección durante el embarazo, durante el parto, el posaborto o el periodo posparto, que es hasta los 42 días, como bien conocemos. Y asimismo, las manifestaciones clínicas que va a presentar la paciente va a ser fiebre, un estado mental alterado, la piel va a estar húmeda, va a tener un cuadro de hipotermia, taquipnia, un llenado capilar prolongado mayor a 2 segundos y un soplo cardíaco. Siguiente. Asimismo, se van a presentar signos de inflamación, ¿no? ¿Cuáles son esos signos de inflamación? Que el paciente presente fiebre mayor a 38 grados o un cuadro de hipotermia, ¿no? Que sea todo lo contrario, que la temperatura esté menor a 36 grados, un cuadro de taquicardia o presencia de edema. Y dentro de los signos de hipoperfusión tisular está un cuadro de hipotensión, taquipnia, oliguria, un llenado capilar mayor a 2 segundos o la piel moteada. Siguiente. Dentro de los criterios de diagnóstico tenemos lo que son las variables, eso es en relación al tema de laboratorio. En los casos de sepsis se va a encontrar leucocitosis, se va a encontrar leucopenia, se va a encontrar una proteína C reactiva plasmática mayor a 2, ¿no? Un recuento de los glóbulos blancos con más del 10% de sus formas inmaduras, y asimismo también van a haber desviaciones del estándar del valor normal de la procalcitonina plasmática. Y esa es la escala de SOFA, ¿no? Que justo hemos mencionado también, ¿no? Ahí está la puntuación del 0 al 4, los parámetros que vamos a evaluar, una puntuación basal de 0 a menos, que se conozca que el paciente tuviera una disfunción orgánica previamente a la aparición de la infección, o que puede ser una puntuación mayor a 2, que va a reflejar un riesgo de mortalidad materna alta, ¿no? En una población de un 10%. Siguiente. Ese es el cuadro paciente que tiene una sospecha de infección. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Hay que activar el Quick SOFA, ¿no? Es un cuadro de sepsis, sí, que vamos a realizar los vasopresores para poder mantener la presión arterial media mayor de 65 y se va a dar un cuadro de shock séptico. Siguiente. ¿Y cuál es la etiología de la sepsis? La etiología de la sepsis severa y del shock séptico durante el embarazo y durante la etapa del posparto puede ser el resultado de cualquier condición obstétrica o no obstétrica. Dentro de las causas potenciales, ¿no? De estos, los casos de sepsis severa o de shock séptico pueden ser, por ejemplo, de origen obstétrico, lo que es la corionionitis, la endometritis posparto, el aborto séptico, los casos de tromboflebitis pélvica séptica, infección de herida postoperatoria, ¿no? De cesárea o infecciones de episiotomía. De origen no obstétrico, que en este caso ya viene a ser la parte de medicina general, ¿no? Un cuadro de apendicitis aguda, una colecistitis aguda, un infarto intestinal, una pancreatitis necrotizante, infecciones del tracto urinario, neumonía, VIH. En procedimientos invasivos tenemos también a la fascitis necrotizante, a los cerclajes infectados, ¿no? A la toma de muestra de biopsia de las vellosidades coriónicas, en el caso de los abortos sépticos, y de cualquier otro tipo de origen o etiología, el síndrome del shock tóxico. Siguiente. Dentro de los patógenos implicados, es decir, los gérmenes, ¿no? Que van a ocasionar estos cuadros, estos focos infecciosos, tenemos a los gram positivos, a los gram negativos, ¿no? A los bacilos gram positivos, a los anaerobios y a los hongos. Dentro de los cocos gram positivos están los neumococos, los estreptococos de los grupos A, B, E y D. Están los estafilococos aéreos también. En lo que son los bacilos gram negativos encontramos a la Escherichia coli, a la Haemophilus influenzae, a la Klebsiella, al Enterobacter, a las Pseudomonas y a la Serratia. En los bacilos gram positivos está la Listeria. En los anaeróbicos están los bacteroides, los Clostridium, ¿no? Los Pectococcus, y en los hongos está la famosa Cándida albicans.
En las causas de sepsis grave, bueno, eso ya hemos mencionado, ¿no? Los de origen obstétrico y los de origen no obstétrico también. Siguiente. Los gérmenes también los acabamos de explicar. Siguiente. Muy bien. Dentro de la fisiopatología que hay que tener presentes en la sepsis, por ejemplo, todo cuadro de infección, como bien sabemos, va a ser ocasionado ya sea por bacterias, por hongos, por virus, por parásitos, ¿no? Estas bacterias, estos hongos van a multiplicar, se van a replicar. Y una vez que se replican, se van a dar en origen de gran positivos y gran negativos que van a ocasionar una producción y una liberación de los productos bacterianos, realizando una estimulación de los mediadores del sistema inmune y realizando o originando lo que es un cuadro de SIRS, un cuadro de respuesta inflamatoria. Siguiente. Dentro de la fisiopatología de la sepsis en el embarazo, ¿no? Lo que podemos nosotros encontrar en base a diferentes estudios, ¿no? Es que va a haber una supresión inmunológica y se va a referir al embarazo como una condición inmune que va a estar regulada, pero no va a estar suprimida. Siguiente. Bueno, eso ya lo hemos visto. La fisiopatología también es un resumen en realidad. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en lo que es el sistema hematológico, ¿no? La trombocitopenia o las coagulopatías de consumo se van a asociar justamente estos dos factores a casos de sepsis severa. Y estos cambios van a promover la formación de fibrina intravascular durante la sepsis y van a contribuir a que se dé una patogénesis de una coagulación intravascular diseminada junto a un síndrome de disfunción orgánica simple. Siguiente. En el sistema respiratorio, en todo proceso de embarazo, ¿qué va a haber? Va a haber una ventilación pulmonar, ¿no? El volumen va a aumentar porque la capacidad funcional residual y el volumen residual van a estar disminuidos, porque toda gestante cuando está embarazada, ¿qué es lo que dice? ¿No? Siente que le falta el aire, que no puede respirar bien, porque la sobredistensión del útero va a ocasionar estos cambios en el sistema respiratorio. Siguiente. En el sistema urinario no va a haber una filtración glomerular, ¿no? El flujo plasmático renal va a aumentar hasta un 50%, y la sobredistensión uterina va a ocasionar a hidronefrosis leve a moderada. Siguiente. Dentro del sistema gastrointestinal vamos a ver que va a haber un riesgo de aparición de la albumina, ¿no? Que va a declinar hasta un 25 a 30%. Va a haber un incremento del volumen plasmático, ¿no? La fosfatasa alcalina va a elevar su producción placentaria, que nos va a indicar una obstrucción hepática, y la sepsis va a ser de manera incontrolable, ¿no? Porque va a haber una producción de citoquinas de manera incontrolable, que va a ocasionar una isquemia, que van a ser estimuladas por las endotoxinas. Siguiente. Dentro de la fisiopatología de la sepsis materna, como bien mencionamos, va a ser toda respuesta desregulada del huésped a una infección. Va a haber una liberación de citoquinas que va a ocasionar una disminución de la vascularización y un aumento del gasto cardíaco. Va a haber una miocardiopatía séptica que se puede manifestar con disfunción diastólica, edema cardíaco, y asimismo va a haber una isquemia tisular, ¿no? Que va a ocasionar no solo una hipotensión, sino también va a ocasionar problemas en la coagulación. Siguiente. Y lo que es la clave amarilla, ¿no? Que también debemos conocer. Hemos visto la parte teórica de lo que es la sepsis, el shock séptico, el SIRS. Ahora, en referente a la clave amarilla, ¿cómo es el manejo que nosotros tenemos que conocer? Al igual que las otras claves obstétricas, es un sistema de respuesta rápida, como bien sabemos, que es frente a un peligro inminente de falla o disfunción orgánica severa en cualquier etapa, ya sea del embarazo, del parto, del puerperio, como consecuencia de una infección catalogadas como sepsis y shock séptico, en donde en este sistema de respuesta rápida va a participar todo un equipo multidisciplinario para poder de esta manera evitar la muerte de la paciente o que haya una falla multiorgánica. Siguiente.
¿Y cuándo vamos a activar la clave amarilla? ¿No? Es lo que también tenemos que saber. En el primer nivel de atención, todo paciente que tenga un diagnóstico obstétrico y un posible foco infeccioso, ¿no? Hay que buscar los criterios de CIR, los 4 criterios. Si su temperatura está mayor a 38, si su frecuencia cardíaca está más de 90, si su frecuencia respiratoria está más de 20 respiraciones o tiene un recuento leucocitario mayor a 12.000 células. Cualquiera de esos criterios, así sean 2 o más, es un cuadro de sepsis. ¿Qué se hace? Se activa la clave amarilla. En el segundo y tercer nivel de atención también, ¿no? Buscar a toda paciente que tenga un diagnóstico obstétrico, un foco infeccioso, que tenga 2 o más criterios de CIRS, y esto se va a asociar también a pruebas de laboratorio, donde se va a aplicar el score SOFA, ¿no? El puntaje respectivo, para poder decir que es un paciente con shock séptico y se va a activar la clave amarilla también. Siguiente. Ese es el fluxograma, en realidad, que todos los establecimientos de salud tenemos, ¿no? Para saber cuál es la función de cada personal de salud frente a un cuadro de infección. Siguiente. Y aquí también, ¿no? Está el A, B, C, D, E, F de la reanimación en el caso de la clave amarilla, ¿no? Como bien sabemos, bueno, la letra A son las vías aéreas permeables, la letra B es una ventilación, garantizar la saturación de oxígeno más del 95%, canalizar 2 vías seguras, hacer el inicio de los retos, ¿no? De la fluidoterapia, ir evaluando constantemente las funciones vitales en cada reto, realizar la administración de antibióticos, que en este caso es la penicilina o la ampicilina cada 4 horas, ¿no? Si en caso no quiera, se puede considerar la gentamicina cada 8 horas vía endovenoso o el metronidazol. La letra D es identificar el posible foco infeccioso que esté causando a la paciente, evitar la pérdida de calor, colocar en una posición anti-shock de 45 grados y asimismo controlar la diuresis. Siguiente. De la misma manera se va a hacer el manejo en el segundo y tercer nivel de atención para lo que es la activación de la clave amarilla. Siguiente. ¿No? Hay que reevaluar y hay que descartar lo que es una disfunción orgánica mediante el score SOFA. Hay que solicitar los exámenes de laboratorio que se requieran, ¿no? Y tomar las muestras de cultivo de sangre y orina también antes del inicio del tratamiento antibiótico. Todas estas pacientes generalmente terminan en UCI, ¿no? Todas las pacientes que hayan presentado un cuadro de sepsis o de shock séptico. Siguiente. Bueno, ese es un ejemplo que justamente les mencioné, ¿no? Que es para nosotros poder calcular la cantidad de goteo, ¿no? Que vamos a realizar a nuestra paciente, por ejemplo, ¿no? Acá dice, una paciente llega a emergencia con sangrado vía vaginal abundante, ha tenido un parto domiciliario hace 1 hora y demoró en salir ¿no? Entonces aquí lo primero que yo tengo que sospechar es que es una retención placentaria. Al salir la placenta empezó a sangrar abundante. Entonces ya no es una retención placentaria porque, bueno, ya fue expulsada la placenta. Pero las funciones vitales sí están alteradas, ya que presenta una presión arterial de 80-50, una frecuencia cardíaca de 112, una frecuencia respiratoria de 22 y un llenado capilar prolongado, ¿no? Mayor a 2 segundos. El peso aproximado es de 60 kilos, el útero está flácido, es decir que obviamente pues, es una atonía uterina, y hay coágulos en vagina y no hay desgarros. ¿Qué pasos realizaría? No sería la pregunta. ¿Cuál es la volemia del paciente? ¿En qué estadio de shock hemorrágico está? ¿Cuánta sangre perdió? ¿Cómo voy a reponer el volumen perdido? ¿Qué maniobras voy a utilizar? Y al controlar el sangrado, ¿qué volumen de líquidos debo dejar a la paciente en las siguientes 24 horas? ¿No? Eso es lo que justamente vamos a ver en el ejemplo. Siguiente. Y aquí está la respuesta, ¿no? ¿Qué estadio de shock es? Es un estadio 3. La paciente, según los datos, pesa 60 kilos, su presión arterial es de 80-50, frecuencia cardíaca 112, frecuencia respiratoria 22 y un llenado capilar mayor a 2 segundos. El cálculo de la volemia según fórmula es el peso por 60 cc. En este caso el peso es 65 por 60, nos da 3.960.
El cálculo de pérdidas, como está en un estadio de shock grado 3, se agarra el mayor valor, que el mayor valor en este caso es 35%. Eso está en la tabla de shock, ¿ya? Donde están los estadios, estadio 1, 2, 3, 4, ahí está. De acuerdo al estadio 3 de shock, se agarra el mayor valor, que es el 35%. Entonces, según fórmula, es 3.900, que es el cálculo de la volemia, por 35 sobre 100. Sale 1.365 cc. Ese va a ser la pérdida. ¿Cómo voy a hacer para reponer ese volumen? Se va a iniciar con la técnica de los retos. Se inicia con 500 cc, a chorro, se reevalúa en 5 minutos, que se va a reevaluar las funciones vitales, presión, pulso, temperatura. ¿Cuánto debe estar la presión? Más de 90 la sistólica y el pulso menor a 100. Hay que disminuir el sangrado, realizar las maniobras para disminuir el sangrado, ¿no? Puede ser la maniobra combinada, la maniobra, en este caso puede ser el pinzamiento de las arterias uterinas, puede ser la colocación del balón Bakri, ¿no? Las diferentes maniobras que existen para controlar el sangrado en una paciente después del alumbramiento. El mantenimiento, ¿cuánto es lo que yo le voy a mantener? Se va a pasar 3 veces lo que perdió en las próximas 24 horas. Entonces, lo que perdió fue 1.365, voy a pasar 3 veces, sería 4.095. Lo que le voy a pasar en 3 retos, le paso la diferencia, que es 4.095 menos 1.500. ¿Por qué 1.500? Porque cada reto vale 500. 500 por 3, 1.500 sobre 72, que es una constante. Entonces, la dosis con la que yo le voy a mantener a la paciente en las próximas 24 horas van a ser 36 gotas, ¿ya? Entonces, con este ejemplo, nosotros a lo que yo voy es de que no tenemos que cuando administramos cloruro o cristaloides, no sea de una manera descontrolada, que no sepamos cuánto es el goteo, cuánto es la cantidad que le tenemos que pasar, pudiendo ocasionarle una embolia pulmonar al paciente. Entonces, este es el manejo a seguir para poder saber cuánto es el goteo, por cuánto tiempo tengo que mantener ese goteo, cuánto es lo que ha perdido de volemia y cuánto es lo que yo tengo que reponer. ¿Sí? Siguiente, por favor. Muy bien. Y eso sería básicamente todo lo referente a la clase de emergencias obstétricas, ¿no? El día de hoy ya hemos concluido con este tema en lo que es referente a la clave roja, la clave azul y la clave amarilla. Muchas gracias por la atención prestada en estas 2 horas que ha durado la ponencia prácticamente. Las agradezco por su permanencia, ¿no? Y por haber estado presentes en esta clase de emergencias obstétricas el día de hoy. Sin más que decir, les deseo una muy bonita tarde y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan buenas tardes.